Hola mi gente linda, feliz viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo le has tratado esta semana? Yo creo que muy bien. Pues bueno, mi gente linda, les doy la bienvenida a todos ustedes el día de hoy a este programa de Cuéntame tu historia de éxito, que es un programa que está diseñado para que después de una semana de trabajo, de tensiones, nos demos cita aquí a las 9 hora España y cualquier hora del otro lado del charco, como digo yo, para disfrutar, para compartir, para encontrarnos con personas maravillosas como lo hacemos todos los viernes. Así que, bueno, a disfrutar del invitado del día de hoy. Él es Carlos García Calvo, él es escritor, viene del mundo del turismo y viene a contarnos o a explicarnos o a compartir si de verdad podemos vivir de nuestro talento. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Me alegro Bien. mucho. Muchas gracias por esta bonita invitación, Caterina. De verdad, Carlos, que es un honor tenerte en mi programa el día de hoy. Mira, que te estaba esperando, como dicen aquí, como agüita de mayo, ¿eh? Ah, sí, no me digas. Ah, pues muchísimas gracias. Qué honor, muy amable. No, el honor es mío de tenerte en mi programa y era lo que decía al principio, que es un programa que está simplemente diseñado para después de haber pasado una semana de trabajo, de tensiones. Bueno, nos damos cita aquí para escuchar historias, para compartir con gente maravillosa como la que llega aquí todos los viernes. Y bueno, tú no eres la excepción. Así Pues que, muchísimas gracias. bueno, mi querido Carlos, cuéntanos, Dime. ¿quién es Carlos García Calvo? Pues Carlos García Calvo es un chico que con 14 años empezó dentro de este mundo de la literatura. Yo, una de mis primeras profesiones o mi profesión base, por decirlo de alguna manera, siempre ha ido encaminada con los estudios de turismo y Qué estuve durante bien. muchos años desarrollándolo. Lo que pasa es que tenía otra pasión oculta, algo muy bonito que ahora he podido sacar al exterior, que es mi vida y mi pasión por la literatura. A lo largo de todos estos años, pues bueno, he tenido una serie de vivencias, eh, he ido a estudiar a varios países, también a trabajar, y todo ello pues ha formado como un conglomerado de vivencias que me ha enriquecido como persona. Gracias a todas ellas, pues bueno, llegó un momento en mi vida que también tuve una ayuda celestial, como digo yo, algo muy especial y bonito, que me ha logrado sacar adelante esta profesión tan bella, que como toda profesión, aunque sea bella, también tiene su parte que tienes que tener tesón, tienes que tener Mm, voluntad de hacerlo. Pero ajá. desde luego, si tienes esa combinación de tesón y voluntad y tesón que van entrelazados, porque gracias a una tienes la otra y viceversa. Es un poco como la propiedad conmutativa. Y si lo tienes, como estaba contando, pues puedes llegar a realizarte en la literatura o en cualquier cosa que tú te propongas. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser escritor? Porque nos estás contando que viene del mundo del turismo, ¿no? O sea, cuéntanos ese Ajá. antes y en qué momento te das cuenta que quieres ser escritor. Porque yo pienso que no es una Pues varita mágica que te toca y te dice, ay, ya, ¡pum!, soy escritor. no, desde luego. Como te comentaba antes, es algo que yo siempre sentí en mi interior, pero es verdad que esto surge
el antes del Carlos del turismo, por decirlo de alguna manera, surge ya desde los 14 años, desde mi adolescencia, cuando estaba en el instituto. Y al principio fue muy curioso porque empezó a desenvolverse a través de un episodio de... Yo me sentía muy solo, ¿no? Yo me sentía apartado, yo sufrí lo que hoy en día se llama bullying. Entonces, eso me llevaba a volcarme en la escritura, en mis escritos, en mis diarios, en mis poesías, incluso en mi prosa. Entonces yo sin saberlo estaba realizando un proceso, estaba empezando un camino a través de una escritura terapéutica que ayuda muchísimo, donde brotas todos tus sentimientos. En ese momento donde, quiero hacer un paréntesis, en ese momento de tu adolescencia, donde pasas por ese proceso de bullying, ¿no? De acoso escolar tan común en estos tiempos, por desgracia, ¿sientes que la escritura fue tu refugio? Fue mi refugio y fue mi ventanita para poder escaparme. Me ayudaba a continuar, porque yo siempre fui una persona, en este aspecto personal, siempre fui una persona bastante tímida, reflexiva pero retraída. Entonces yo no me atrevía a exteriorizar mis sentimientos, ni tenía una gran pandilla de amiguitos que compartíamos vivencias, las típicas de un niño, ¿no? Pero en mi caso no fue precisamente ese camino. Yo más bien estaba retiradito, retraídito, y entonces a través de la escritura yo podía ir volcando estos sentimientos y exteriorizando estos sentimientos interiores que yo tenía. Yo sin saberlo estaba empezando el camino de la literatura con estos escritos que me funcionaron, me allanaron el camino, sirvieron como de práctica para yo saber exteriorizarlo. Y a partir de ahí, pues ya luego cuando fui más grandecito, ya estaba en el instituto, a mediados del instituto y tal, participé en diversas publicaciones académicas, ¿no? Sobre todo en la revista del instituto mío en el que estaba. Y fui escribiendo artículos, me fue gustando más, la literatura siempre me gustó muchísimo, la materia de la literatura me refiero. Y entonces todo fue enseñándome poco a poco pues este oficio. Sin darme cuenta, fui encaminando ese camino. Wow, mira, desde aquí te están diciendo que te saludan desde Tarragona. Empiecen a decir desde dónde nos saludan. A ver, desde dónde, claro desde dónde sí, están. Anímense. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Me encanta este episodio tuyo, que muchas veces, si lo recordamos, ¿no? Se nos vuelve a erizar la piel porque obviamente no son momentos cómodos. No, por supuesto. No son momentos cómodos, sin embargo, siento que encontraste en la escritura ese espacio en donde pudiste refugiarte y encontrarte a ti mismo, que posteriormente esto te ha dado una voz y te ha abierto un camino, ¿cierto? Sí, porque sobre todo en los momentos cumbres en los que podía yo estar más triste o uno en su momento por diferentes circunstancias te encuentras apartado y te sientes solo, encuentras la voz, tu voz interior, que todos las tenemos. Inclusive, aprovecho para comentar, todos tenemos no solamente nuestra voz interior, sino también esa vocecita, esa luz que muchas veces tenemos que seguir, esa inspiración. Y tenemos que tener mucho cuidado porque si nos habla muchas veces y muchas veces respondemos que no o le hacemos caso omiso, se difumina, se volatiliza. Y esa es una gran ayuda que tenemos nosotros, sobre todo si la sabemos escuchar. Y yo la encontré, a Dios gracias. Y todo ello, pues fue un camino duro, un camino complicado, como el de todas las personas que crecemos. La adolescencia, ya sabes, los años que tenemos todos, vamos descubriendo cosas, vamos creciendo, pero desde luego
como dicen, ha valido la pena, ha sido maravilloso y estoy muy agradecido. Qué Al alegría, cielo, es eso algo, me encanta, eso me encanta. Mira, desde Colombia sí. nos están viendo, qué maravilla, es que de dónde nos, de Ah, qué parte de Colombia, mamita, nos estás viendo. sí, no, ya, Es que me oye, qué encanta maravilla. cómo hablan los colombianos. Sí, 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 precioso, ¿no? La verdad es que tienen una gente, una tierra, una comida Sí, maravillosa. sí, sí, sí. Pues nada, Carlos, para seguir entrando en calor, ¿no? Sí, ¿Cuándo dime. empezaste a escribir tu primer trabajo? Pues mira, mi primer trabajo fue, parece mentira que mucha gente, bueno, inclusive yo no sabía que lo podía primero finalizar y luego publicar. Yo empecé con mi novela Cuando dormías. Yo empecé en el 2012, exactamente. Qué bonito libro, oye. Mira, qué buena lectura. Vas a estar muy bien ahí. Y empecé en el 2012, en el 2012. Entonces, bueno, ya sabes las circunstancias de la vida que a veces te llevan a estudiar a un sitio, a trabajar a otro, no sé qué, mudarte, mudanzas. Y entonces, pues bueno, se fue como demorando un poquito la cosa. La hice verdaderamente, fue una maravilla, un milagro del cielo, porque los primeros 6 capítulos o 4 capítulos fueron una inspiración maravillosa que de repente me vino y empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Cónchale, son las 5 de la madrugada. 5 capítulos. La verdad fue Wow. maravilloso. Y fue pasando el tiempo y ya la llegué a publicar en el 2020. Justamente antes de poderla publicar conocí a unas personas maravillosas, unos ángeles maravillosos que se lo agradezco por la vida, todo lo que tengo. Y lo comenté y me dijeron, me animaron. Una persona, sobre todo, que la quiero muchísimo, me animó y me dijo, oye, pues mira, termina la novela y empecé a ver la luz al final del túnel, porque hasta ahora ese túnel no es que fuera oscuro, pero estaba un poquito en penumbra. Entonces yo no sabía exactamente, porque yo pensaba que cuando me lo planteaba, decía, esto va a ser a lo mejor más complicado, ya no solamente terminarla, sino el publicarlo, cómo lo hago, en qué canal, cómo lo oriento. Y poquito a poquito y poquito vi la luz, salí del túnel y bueno, ahí tienes a mi bebé. La verdad, muy contento y agradecido, sí, la verdad, muy Mira, bonito. aquí nos están viendo, nos está viendo una chilena desde Madrid, imagínate, desde Mijas, ay, la bella Mijas, aquí en Málaga. Fíjate, mi hija preciosa, además de que con una gente y un clima maravilloso. Yo definitivamente digo que vivo en el paraíso terrenal. Pues Sí, fíjate, eh, siempre nos encontramos con gente maravillosa cuando emprendemos esta labor de darle vida a nuestro talento. ¿Y por qué quiero detenerme en este tema? Porque, bueno, justamente el título de la entrevista de hoy es si realmente podemos vivir de nuestro talento, ¿no? sí, Si bien es cierto, Caterina Gravina considera que todos tenemos un talento, o sea, todos nacimos con un talento. Sin embargo, pasa un tiempo en el que nos damos la oportunidad de ir dándole vida a ese talento. ¿Y de qué manera? uh-huh. Yo me imagino que en tu caso, tú fuiste pues en tu mundo del turismo, viajando y enriqueciéndote, ¿verdad? Recopilando, exacto, sí, sí. Exactamente. Y de esta manera, ¿hacías en paralelo algo en pro de tu talento? ¿O es algo que te Yo, llega así, una varita mágica y dices, "Ah, vamos a ser escritor y vamos a ganar millones"? no, 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 para nada. No, a lo largo de todo ese camino, como bien dices, pues uno se va enriqueciendo. Entonces, fui ganando experiencia en diferentes ámbitos, que luego, por ejemplo, al hablar de mi experiencia, o al volcar o crear una historia, mejor dicho, como cuando creé Cuando dormías, pues muchos conocimientos de esa experiencia que fui recopilando
se ven reflejadas en la obra, porque al fin y al cabo los escritores, la base primigenia que obtenemos todos son nuestras experiencias, nuestra vivencia. Exactamente. Es la mejor manera de poder empatizar con los futuros lectores y poder transmitir esas emociones, esos sentimientos. Entonces, ¿qué mejor que hablar sobre algo que conoces? Es una cosa que queda súper artificial hablar de algo que no tienes o mucho conocimiento o idea. A no ser de que Entonces, investigues, ¿no? Claro. a no ser que, claro, luego está la gran labor, que es otra gran labor dentro de lo que es la escritura, que es la documentación. Claro. Lógicamente, hay cosas puntuales en concreto dentro de una novela, por ejemplo, de un trabajo, que tú no vas a saber. O sea, tú no vas a saber, a lo mejor, si estás hablando, imagínate, estás describiendo la escena de un restaurante, tú no vas a saber exactamente los ingredientes que llevan los platos si es que es lo que estás describiendo. Pues te documentas. Entonces, eso te vale. Pero a nivel general, pues la vida misma te va nutriendo, te va nutriendo. Y una cosa muy importante también es leer, porque yo creo que todos los escritores hemos sido y seguimos siendo grandes lectores. Claro. Y entonces todo eso vas tomando pues diferentes piezas y haces como un puzzle, como un conglomerado, y al final, si ves que tienes la vocación de escribir y quieres transmitir algo, sobre todo que quieras transmitir algo. O sea, es una vocación que te tiene que salir real desde el interior. Y ya con ello, gracias a tus experiencias, si tienes soltura a la hora de escribir, pues también vas aprendiendo pequeñas técnicas y cosas y ya va surgiendo todo. O sea, es la culminación. Un libro, ser escritor, es como la culminación de un proceso. No es una varita mágica que un día te levantas y dices, soy escritor y escribo. Exactamente. No. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Tienes que poner una base, solidificar una serie de cosas, porque una casa que no esté bien construida con su base, o sea, es como un castillo de naipes, se cae. Entonces tienes que empezar con unos buenos. Y realmente para llegar a decir, bueno, vivo del talento, ¿hay que ir haciendo algo en paralelo o simplemente te dedicas a aquello y no importa, bueno, comes pan y cebolla, pero hombre, vas a lo tuyo? Yo creo, básicamente, a mí una de las, una fórmula, yo lo tengo como una fórmula, que va 50-50, 50-50. Okay. Realidad más vocación. Y son hermanas que se llevan de la mano. O sea, tú no puedes pretender de cierta manera pensar que vas a ponerte a escribir y ya mañana vas a vender millones, vas a tener una vida estupenda y vas a salir como los profesionales o los escritores que se reflejan en programas de televisión. Parece que ya todo está hecho. Es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo y tienes que tener una vocación real, como todo en la vida. Tienes que creer en ello y tener fe para poder sacarlo adelante. Y lógicamente, a medida que vas avanzando en esa carrera de fondo, pues tienes que ir saltando algunos obstáculos. Ajá, a esto quiero llegar. ¿Qué obstáculos ha tenido que saltar Carlos? Porque yo a veces, o sea, yo tengo como una imagen en la mente, ¿no? Y yo vengo de escribir en máquina de escribir, esa que hacía tiqui, 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 y que se te partían las uñas. Sí, que aprendimos muchos así con esa que tenía las teclas. Claro, mecanografía, que muchos aprendimos mecanografía y siempre me he imaginado a dos angelitos, ¿no? Hay uno que es más angelito y otro que es menos angelito, ¿no? Aquí, diciéndonos cosas. ¿Qué te decían esas voces a ti? ¿Cuáles son esos obstáculos por los que te ha tocado pasar en este trayecto de ser escritor? ¿Qué te has dicho? ¿O qué te has visto escuchándote decir? Porque esa es otra cosa. Hombre, al principio ha sido en parte en referencia a lo que te dije de cuando empecé, cuando dormías. El angelito malo me decía, no vas a ser capaz, no escribas esto, no vas a acabar. ¿Qué vas a hacer cuando acabes? Pero claro, uno tiene que tratar de apartar a ese angelito, o si sabes que no es bueno o no es muy bueno, no hacerle mucho caso y oír el que te dice,
ánimo, sigue adelante, tú puedes, tienes luz, tienes algo que comunicar a la gente. Entonces, los obstáculos al principio, la timidez, seguramente también vendría por parte de que yo era un chico, siempre fui un chico, una persona un poco tímida, ¿no? Decía yo, ¿tú crees que alguien se va a fijar en mí? ¿Tú crees que yo merezco la pena? Pero luego una vez que vas rompiendo esas pequeñas barreras, pues luego sale una que es muy real y por suerte o por desgracia es muy cotidiana, que es la económica, que va muy ligado a la parte de si voy a poder vivir de mi talento. Tú sabes que tienes tu talento, sabes que tienes algo que comunicar, pero claro, tú al principio no tienes un capital que puede ser, hay muchos casos en la vida. Sí. Tú si eres una persona multimillonaria y puedes aguantar corriendo en esa carrera de fondo, pero al principio sin tener muchos beneficios económicos, por decirlo de alguna manera, pues oye, ole, qué felicidad. Pero la mayor parte de la gente, pues tenemos que estarlo como jugando a dos manos. O sea, por un lado, es aconsejable tener una profesión, otra profesión, aunque sea 4 horas, un part-time, Hacer más o otra menos. actividad. Actividad que te ayude a complementarte sin perder el foco de lo que amas. Bien importante eso. Entonces, a partir de eso, tienes algo que te da un sustento material, que suena un poco frío a lo mejor decirlo así, pero te ayuda a sostener el poder seguir en tu carrera de fondo y llegar a lo que amas, que es lo que está al final. Y llega un momento que vas a poder dedicarte a ello al 100%. Entonces, pues bueno, tienes que tener el tesón y la vocación real de poder aguantar un poquito y saber, oye, pues yo quiero llegar allá. Pues entonces voy a ponerlo todo en marcha, toda la maquinaria para que yo vaya para adelante. O sea que aquí aplicamos la de la persistencia, junto con La una persistencia. resistencia. Porque como hablamos de una carrera de fondo, pues obviamente, o sea, tú tienes una meta visualizada, pero si no aplicas una resistencia en la carrera y algún tipo de persistencia para llegar a esa meta, entonces te vas a ver frustrado porque, bueno, las obras se pueden quedar paradas porque te puedes bloquear. Eso ha ocurrido. O sea, yo me he encontrado Claro. con historias de escritores que han dejado su escritura aparcada por años, por No, años. no, no, sí, por supuesto. Además de que, por eso digo que ese pequeño ingrediente de la realidad, de ser realista, es muy importante, porque eso es lo que te ayuda a no perder el foco, primero de que puedes llegar, y segundo de que tienes que ser consciente de que hay árboles alrededor de la carretera. O sea, porque en cualquier camino que tú te proyectes en la vida, tú sabes que te vas a ir tropezando, o más bien te vas a ir encontrando una serie de obstáculos que tienes que saltar. Es como el que quiere ser abogado. Para llegar a ser abogado no nace y eres abogado en un día. Claro. No. Para llegar a ser abogado, tienes a medida que vas creciendo, pasas por tu educación primaria, tu educación secundaria, llegas a la universidad, consigues las prácticas y terminas trabajando en el bufete. Pues para ser escritor, pues lo mismo. O sea, para ser escritor empiezas primero con tus estudios primarios, secundarios, ya luego los superiores, los que hayas elegido, y luego tienes que estar en la carrera focalizando el final de la meta literaria y hacia dónde quieres ir. O sea, por eso digo yo que el realismo es tan importante, saber dónde estás. Exactamente. Es sumamente importante. ¿Cuál es tu Muy tipo de fundamental. escritura, Carlos? Pues básicamente prosa. Yo escribo relatos narrativos y van en prosa. Amo la poesía, me parece muy bonita, pero yo me dedico más a lo de la prosa. La poesía las escribo, pero más bien a nivel personal. Tengo algunas, versos libres sobre todo, y próximamente tengo el proyecto de un lanzamiento de un poemario, de Mm. los diversos poemas que he ido recopilando, he ido escribiendo a lo largo del tiempo, pues estoy conformando un libro muy bonito que espero que les guste mucho a la gente y también atreverme
a pasar por esta vereda, esta bella vereda de la poesía. ¿A qué público te diriges cuando escribes? ¿O simplemente, pues, el que te lea? Hombre, básicamente yo creo que para todo el público, pero verdaderamente me fijo en un rango a partir de los 18 años más o menos, que es cuando uno Ok. ya tiene más posibilidad o he visto entre mis amigos que tienen más gustos por coger un libro y decir, ah, pues voy a leer. Y verdaderamente es un rango que empieza desde los 18 hasta, bueno, hasta siempre, hasta siempre. Sí, la verdad es que va dirigido a un público general, general. Hombre, también lo puede leer una obra mía, por ejemplo, como Cuando dormías, la puede leer un niño, pero al ser ya un libro de misterio, con una trama más intrincada, más, pues como sale también un poquito de asesinato y varias cosas, pues claro, a lo mejor para un niño eso tampoco es adecuado. Claro. Entonces, Qué género tiene tu novela Cuando dormías? mi novela tiene un género policíaco, de misterio. Mm, Recuerda a aquellas antiguas novelas de detectives y se presenta un nudo que hay que desenmarañar. al estilo Agatha Y Christie, más o menos. más o menos, que yo soy muy devoto de Agatha Christie, que me pareció siempre una gran escritora de novelas de misterio, y yo crecí con muchos libros de Agatha Christie. Y la verdad es una novela, ha salido una novela coral muy bonita, policíaca, con un gran misterio y bueno, con unas cuantas sorpresitas. Bueno, ya nos Muy contarás un interesante. poquito más adelante. ¿Tienes Claro, claro que alguna sí. peculiaridad, a la hora de escribir o como escritor? Algo que tú dices, bueno, esto lo hago porque lo hago o alguna, Peculiaridad. sí. Bueno, pues, hombre, una cosa que he descubierto a la hora de la escritura, sobre todo, que igual que habíamos nombrado antes, la vocación, la realidad, la paciencia, la Mm, paciencia. Y a veces, a todos nos pasa, y tú como una gran escritora lo sabrás también, que a la hora de desarrollar una novela, cuando estamos desarrollando la trama de la misma, muchas veces hay un error que sin darnos cuenta lo hacemos todos, que es el ir corrigiendo. Ay, Madre de Dios, bendito. Entonces, claro, tú cuando eres una persona muy perfeccionista, entonces tú sabes que eso no lo tienes que hacer, pero yo cada vez que, bueno, hace tiempo, yo cada vez que escribía una página, me la leía y empezaba, pero claro, es que entonces demoras el Muchísimo. doble, Ah, te cansas antes y pierdes el hilo. ¿Y qué más importante para un escritor que no perder el hilo? Porque es el que crea la historia. Entonces, pues eso es una de las virtudes mayores que he podido ir desarrollando y he encontrado, la paciencia. Porque, porque todo eso me ha llevado a un rasgo que me identifica mucho dentro de la escritura, que es la descripción. Yo creo que es fundamental, es muy importante porque con ella puedes trasladar al lector a esa historia, lo llevas a ese decorado que tú claro, estás creando. claro. Y es una cosa maravillosa que te transporta, la descripción. ¿Tienes algún truco, alguna clave para cuando te llegan esos episodios desérticos como escritor y por los cuales pasamos todos? Lo llamado, como suelen llamar, la página en blanco, Es ese que bloqueo que sí, tienes. sí, que no me gusta mucho ese Sí, página en blanco, ¿no? Vamos a decir, un tipo de desierto por el cual pasamos todos, ¿no? sí. ¿Haces algo o simplemente sigues empujando la rueda? Hombre, yo sí hago algo personalmente que ahora os voy a contar que me ayuda muchísimo. Está claro que una de las cosas que también puse en práctica y no me ayudó en absoluto es intentarte como forzar un poquitín, como decir, yo me he sentado a escribir, pues yo tengo que escribir un capítulo. Y hasta que no acabe el capítulo no me levanto. Error, contraproducente total. ¿Por Mm, qué? Porque yo creo que la escritura
o por lo menos yo lo entiendo humildemente, esta es mi opinión, es algo que tiene que fluir, que tiene que brotar de manera natural, algo que tú quieras contar. Y Si tú te disfrutarlo. empiezas, y tienes que disfrutar el camino, es una cosa fundamental, es un gusto que tienes que disfrutar de ese viaje. Tú cuando creas una novela, cuando creas un personaje y estás introduciéndolo en una trama, tú tienes que empatizar con ese personaje para saber las emociones y a través de sus emociones estás viviendo tú también esa historia. Entonces, pues es básicamente fundamental. Y cuando te llega esa especie de desierto, primero no te fuerces, porque si te fuerzas, todo lo que hemos hablado se volatiliza, o sea, se difumina, se Wow. va. Porque entonces ya piensas que es como una tarea obligatoria que tienes que estar allá. Entonces, pues, ¿qué hago? Yo acudo a diferentes ejercicios, por decirlo de alguna manera. O sea, yo pongo en práctica, por ejemplo, uno que me vale mucho, que sirve mucho, que es la lluvia de ideas. Yo, por ejemplo, si sé, por ejemplo, que este capítulo en concreto se va a llamar La Fiesta, y yo voy a describir una fiesta, por ejemplo, pues todas las ideas que me vengan sobre una fiesta, yo las apunto en una hojita al lado. Tengo mi blog, mi pequeño blog, y las voy apuntando. Entonces, pues yo voy mirando y me resulta de una manera más sencilla, si yo he llegado a esa zona desértica de que me quedo un poco paradito, decir, pero Ujú. bueno, vamos a ver, tranquilo, a ver, ¿qué era lo que tú querías contar o qué se te ocurre? Y entonces miras el blog y ves todas las ideas que has puesto. Pues una decoración bonita, canciones, un regalo importante, cosas así. Entonces, esas son como pequeñas ideas que luego las vas uniendo en tu mente, vas creando la historia. Y ese, por ejemplo, es un recurso que a mí me ayuda mucho, que me ayuda mucho. Luego también no empecinarme, porque a veces soy un poquito cabezota, en decir, bueno, yo tengo que escribir el capítulo 1. Y yo hasta que no acabe el capítulo 1. Pero a lo mejor, de repente, yo me he sentado para escribir el capítulo 1, pero se me ocurre la idea del capítulo 10, que es donde va a acabar mi libro, por ejemplo. Pues en ese Mm. momento no desprecies la inspiración. Mm. No desprecies la inspiración, escribe el capítulo 10, déjalo apartadito y ya has superado ese desierto. Y entonces pues ya vuelves y ya te encarrilas en tu lluvia de ideas, en tu guión que tienes escrito. Y Importante. entonces esos son como pequeños mecanismos que te ayudan a echar aceite a esa ruedita, a ese engranaje y continuar la marcha. Lo importante es no detenerte, no Exactamente. quedarte bloqueado y decir, bueno, de aquí no me muevo hasta que no salga lo que tiene que salir. No, porque entonces lo que estás haciendo es deteniendo un poco la rueda y te frenas a ti mismo sin darte cuenta. Entonces, a través de esas ideas, de esas pequeñas lluvias de ideas, ese guión, pues te ayuda a recordar otra vez por dónde tienes que ir caminando, ¿no? Lo que estás creando. Es así, sí. De verdad que es bastante interesante eso que practicas. Y bueno, yo pudiera agregar que dentro de esos episodios desérticos que también a mí me ha tocado transitar, muchas veces, pues me voy al bosque que está cerca de mi casa, me voy a caminar, me voy a ese momento de contacto con la naturaleza, conecto con la respiración, veo el mar, que es donde yo me conecto muchísimo, y después vuelvo a casa y en el camino, es increíble, en el camino me van surgiendo ideas que voy grabando, o sea, voy haciendo un voice y lo voy como guardando, ¿no? Y no es que yo llego inmediatamente y me pongo a escribir, sino al rato, prendo el ordenador, me pongo y digo, bueno, vale, ¿en dónde me quedé? En dónde me quedé es Claro, ya yo tengo ciertas ideas también de lo que posteriormente iba a escribir cuando yo le puse un claro, punto el día anterior. Y aunado a claro, eso, claro. pues entonces yo voy también hilando con lo que yo vengo como imaginándome en esa caminata y contacto con la naturaleza. Sí, sí, no, la verdad que eso, esas pautas junto a, por ejemplo, lo bonito que haces tú de buscar la inspiración. Yo, por ejemplo, tengo el mar al lado, muy cerquita. Entonces, pues yo también, en momentos en los que me encuentro, como tú bien dices, que te encuentras en ese desierto,
pues voy y me cargo de energía, porque una cosa muy importante es que todo lo que se hace de corazón en esta vida, todo desprende energía, porque somos energía. Claro. Entonces, pues hay momentos, lógicamente, en los que nuestra energía está un poquito baja, ¿no? Tenemos la batería un poquito baja. Pues entonces tenemos que salir a recargarnos. ¿Y cómo nos recargamos? ¿Cómo nos nutrimos? Pues las personas, pues sobre todo en un sitio que nos haga sentir bien, confortables y estar bien. Y entonces nos llenamos de energía, de esa luz. Ya luego, cuando traemos esa luz del mar o del bosque, ese paseo tan bonito que hemos dado, ya entonces podemos fluir y volvemos a escribir de nuevo. Ah, sí. Desde luego es una cosa maravillosa la naturaleza, es preciosa. Total, total. Y bastante inspirador. ¿De dónde salen tus ideas a la hora de crear un nuevo proyecto de escritura? Una nueva novela policíaca. ¿De dónde salen las ideas? Sí. Hombre, básicamente las ideas es como un poco cóctel molotov, tiene un poquito de todo. Un ingrediente de imaginación, un poquito de motivación, de las experiencias vividas, pero básicamente nace de la inspiración. Nace de la inspiración que luego, por ejemplo, a la hora de desarrollarlo en un escrito, en una obra, hago como esa especie de guión, ¿no? Pienso, bueno, a ver, ¿sobre qué quiero escribir? Y entonces, sobre historias que me parezcan a mí interesantes o que formen mi cabeza y me parezca que es bonito, pues ya luego veo si el proyecto puede ser viable y puede emocionar, porque una de las cosas básicas que quiere cualquier escritor es que cuando crea una historia quiere transmitir ese sentimiento y emocionar al lector. Mira, sí, mira lo que Entonces, te dicen aquí. Ay, que ya va. Dice, me encanta, increíble Carlos, conexión. la lluvia de ideas, no hay que detener la inspiración, increíble conexión, cierto, sí, la naturaleza inspira, es Sí, verdad, ciertamente. la verdad, la verdad es que sí. A ver que se me ha bajado esto un poquito. No, no, estamos bien, no hagas mucho ruido que hace, a ver, Ah, vale. ok, estamos bien. Ok, No, estás bien, sí. sí. Me alegro que se vea bien. No quiero que se entorpezca la transmisión, que salga algo mal. No, no, estás súper bien. Entonces, nos Gracias. decías que esas ideas vienen de inspiración, de cosas que observas, de situaciones vividas, y entonces eso es un Sí. conglomerado que vas haciendo en Y se va tu cabeza formando y se va formando la historia. exacto, se va formando y entonces empiezo como a fluir. O sea, yo noto lo que llamamos nosotros en nuestro gremio las musas, noto que hay algo que quiere salir. Ok, Entonces yo cojo mi blog, mi lápiz, porque yo luego, ahora como trabajamos y está tan en uso las ciencias informáticas, el ordenador y tal, luego trasladamos todo al ordenador. Pero principalmente en eso soy un poquito clásico a lo mejor, y yo tengo mi blog y mi lápiz. ok, Igual que muchas veces cuando viene la inspiración, como te pasa a ti, haces un voice en el teléfono, lo dejas grabadito y luego lo transcribes. claro. Pero lo transcribo en mi blog y entonces creo esa historia en mi cabeza y empiezo a darle forma. Y digo, oye, pues mira, esto puede ser bonito, mira, si aquí le pongo este ingrediente, pongo esto, lo otro. Y entonces empieza a surgir esa dosis de imaginación que yo te he comentado, gracias a experiencias y también que soy un poquito detallista a la hora de observar cómo la gente se desenvuelve y siempre me considero una persona, además de detallista, muy sensible. Entonces esto siempre te da como otra perspectiva de los acontecimientos, ¿no? Y si eso lo sabes trasladar, la magia y la belleza está servida. Claro. Y a la hora de sentarte y decir, vale, ya tengo esta historia, Uh -huh. enciendes el ordenador y arrancas a escribir, o antes haces una estructura de lo que vas a escribir, de lo que vas a plasmar en un papel o en el ordenador. Sí,
Antes de empezar en el ordenador, yo primero hago el brainstorming, la lluvia de ideas, y sobre ideas de historias que quiero crear, ¿no? Entonces ya cuando he decidido más o menos la que yo quiero desarrollar, pues entonces ya me siento, está este pequeño momento que según cómo seas lo puedes vivir con más o menos pánico, que es cuando enciendes la pantalla del ordenador, la ves blanca y el cursor brillando, pip, 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 y entonces a partir de ahí te dejas fluir. Entonces yo ahí, a partir de ahí, yo ya tengo mi guioncito, ya sé sobre lo que quiero desarrollar. Oye, pues mira, me parece emocionante la historia, pues por ejemplo, de desarrollar un asesinato en una mansión, una reunión de amigos. Entonces yo tenía en mi blog reunión de amigos en un castillo, un asesinato, tal persona, que no lo voy a decir, tal persona que puede ser tal. Y a partir de ahí ya se me empieza a estructurar en mi mente cómo hacer la presentación de la historia desde su principio, pasando por su nudo y llegando a su desenlace. Lógicamente todo eso conlleva una serie de flecos que van saliendo a lo largo de la historia, porque una historia no es una línea uniforme, tiene diferentes caminos que salen de la línea principal. Y ya luego pues todos los vas tejiendo, por decirlo de alguna manera bonita, y ya terminas acabando en el final, en el desenlace de la historia. ¿Alguna anécdota curiosa que te haya ocurrido en tu proceso como escritor? Pues anécdota curiosa, bueno, referido a lo que había comentado antes de lo de la paciencia al principio, una cosa que me pasaba es que yo no conseguía centrarme mucho en tener la persistencia de, bueno, vale, yo voy a desarrollar esta obra, yo quiero hacer esto, pero inmediatamente me distraía, oía cualquier cosita, no sé qué, además que estar en casa es uno de los hándicaps que tenemos los que trabajamos en casa, que es muy fácil distraerse. Total. Con cualquier cosita. Ya el perrito está caminando por el pasillo, ya sale, mi amor, ¿quieres algo? No sé qué. Ay, ¿qué haces con la pelotita? Y ves al perrito y ya te distrae. No. Entonces, lo que más, lo más curioso que me había podido pasar, pues, es irme descubriendo a mí mismo. Entre ellos, pues, fue lo de la paciencia. Y luego, una cosa que me pasó, que me llamó muchísimo la atención, que yo, por ejemplo, ahora estoy en proceso de creación de varias obras, ¿no? Entonces, una de ellas es la que tengo verdaderamente finalizada, la otra la estoy terminando, y entonces en la que yo tengo ya finalizada, me acuerdo yo que iba por el capítulo 17 o 16, y mi novela acaba en el 21. Y entonces me acuerdo que, bueno, yo suelo salir por las mañanas, hago footing, me levanto temprano, salgo a hacer ejercicio por el paseo marítimo, un paseo precioso, a Dios gracias que tengo aquí cerquita. Y entonces de repente se me ocurrió la idea final de la novela. Por eso decía yo antes, ¿te acuerdas cuando comentaba que no hay que centrarse en... Porque yo estaba en mi capítulo 16. Claro. Pero dije yo, cónchale, mira, me ha aparecido la escena final del capítulo 21. Y entonces que me sorprendí a mí mismo de manera muy jocosa porque dije, parece mentira, estoy pensando, estoy desarrollando en la casa la historia por este punto y ahora se me viene el final. Y la verdad es una cosa que me ayudó a crecer y darme cuenta en ese momento de que no hay que centrarse solamente en lo que estás haciendo, sino que dejar fluir la creatividad, descubrirse uno mismo. Eso es muy, muy importante. Si bien es cierto, pues uno tiene cierta estructura a la hora de escribir y llevas cierto orden, pero muchas veces pues te llega esa inspiración o algo que escuchaste o algo que viste que tú dices, ya, lo tengo, Ya, aquí ahí está, está. aquí está. Bueno, inclusive me acuerdo referido a cuando dormías, cuando estaba desarrollando la obra, como dije,
yo comencé en el 2012 y sobre el 2018, 19, ya conocí a estas personas, a estos ángeles literarios que me ayudaron con su energía, y también pasé a formar parte de un gran grupo literario que se llama Generación Espontánea. Tengo grandes amigos allí, es maravillosa la inspiración y la creatividad que tiene la gente, porque todos tenemos. Claro. Y entonces de repente me vi que gracias a esa inspiración finalicé la obra, porque no la tenía terminada. O sea, yo paso a este grupo, conozco a esta gente que te he comentado, y entonces empecé a descubrir, gracias a cosas que me decían, que yo podía llegar a esa meta. Y esa fue la anécdota más bonita y sorpresiva que me encontré en ese momento, porque yo no sabía que podía escribir la obra, terminarla, y ya luego publicarla ni te cuento. Ya, me imagino. Fue Me imagino maravilloso, sí. la emoción de verdad de uno, wow. Es como un bebé, es como un niño, es como un niño. Total, 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 total. Yo recuerdo, también escribiendo Puentes de Papel, una de esas madrugadas que uno se queda como taca, 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 que la inspiración te está Te está abrumando, ¿no? llamando, no le puedes decir que No le no. puedes decir que no. Y resulta que yo estoy tan metida dentro de uno de los personajes que está haciendo su llamado y está ahí dando, que yo dije, a este lo voy a matar esta noche. Yo a este Sí, 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 personaje lo suele. mato y yo sentía, no, no me mates, que no es el momento todavía. No, no, sí, eso es muy curioso, porque también a mí me pasó algo parecido con Sí, cuando sí. dormía, porque yo al principio proyecté una persona en concreto, ¿no? O sea, o en mi desarrollo mental de la obra que iba creando, dije, bueno, es esta persona. Pero luego, a medida que iba desarrollando, decía, oye, pues mira, esta puede enriquecer o puede dar misterio, puede... Y al final me sentía malo, decía yo, Dios, estoy matando gente. Pero bueno, no... Todo llega a buen puerto y todo queda bien, ¿eh? Sí, sí, no, este personaje me atajó a tiempo, pero yo Sí, dije, esta sí, sí, noche sí. es que lo mato. Es que lo mato y además que no me gusta su... Porque una de las cosas que a mí me gusta con mis personajes, por ejemplo, yo los voy perfilando muy bien. Y entonces ya no solamente te lo describo físicamente, sino que te lo describo emocionalmente. Claro. Y aunque en el fondo lo quieras, porque son como tus hijos, a todos los quieres, pero dices, cónchale, qué revoltoso me ha salido, ¿no? O esa forma de ser, lo que haces no está bien. Entonces al final decides, dices, bueno, pues te tocó, lo siento. No, bueno. Sí, la verdad que se viven, se viven. No, no, de verdad que es una experiencia súper enriquecedora para todo el que practica el arte de la escritura, es una experiencia única. ¿Qué les sugeriría, qué les puede sugerir a quienes quieren comenzar a escribir? O sea, los que tienen y sienten ese don, ese talento como escritores. ¿Qué les puede sugerir? Pues lo primero de todo, que oigan su voz interior, que se escuchen y que su vocación sea real, porque eso es lo que les va a ayudar en la carrera de fondo. Lo principal eso. Y ya luego que escriban lo que sienten en el corazón, Caterina, que hagan lo que verdaderamente quieren, que no se dejen llevar por estereotipos de que, por ejemplo, puedas tener más salida en un momento concreto cuando ellos deciden el lanzarse a este mundo literario, decir, bueno, pues parece que vende más la policíaca, o la romántica está triunfando, o yo tengo que escribir un ensayo. No, no, tú escribe lo que tu alma te dicte. Es la mejor manera, escuchando esa voz interior, es la mejor manera, primero, de que fluya esa creatividad, Ah, y segundo, de que con empatía puedas comunicar esa emoción, ese sentimiento a los que te van a leer. Es lo fundamental.
porque si haces una cosa fría o demasiado guionizada, porque yo puedo hacer un guión, pero sobre lo que surge de mi interior. Pero ahora, una cosa completamente aséptica o fría, pues no empieces ese camino, te sugiero yo que no empieces ese camino porque no va a llegar a un buen puerto. Entonces, lo principal, la vocación. Y luego, tener esa dosis un poquito de realidad de saber que vas a tener que saltar obstáculos Claro. y que la vida, pues, es la carrera de Claro. fondo, pero bravo y vea por ello. Exacto, es lo que yo digo, o sea, Sí, dale vida a ese talento. Mientras estás haciendo otra actividad que es la que te sostiene, en claro, paralelo, ve haciendo algo en pro de ese talento, ¿no? Bien sea escribir, bien sea hacer música, cocinar, claro. pintar, o sea, esas cosas que siempre están aquí y que muchas veces nos olvidamos que ese talento vino con nosotros. Y si echamos un poco la película para atrás, cuando niños era lo que nos dedicábamos a jugar. Por supuesto. Es que marca, claro, por procesos de vida, de vicisitudes que vas pasando, no te das cuenta hasta que no tienes una cierta madurez, pero verdaderamente, como bien dices, nuestro comienzo en este largo camino de la vida nos marca la infancia muchísimo. Entonces, esos procesos que teníamos cuando éramos pequeños, como tú bien dices, de que a lo que jugábamos nosotros, pues seguramente, Sí, sí. y en la mayor parte de los casos, esa es el sentido de nuestra vida. Ese es el gusto verdadero, primigenio que tenemos. Lo que pasa es que a medida que hemos ido creciendo, hemos ido enfrentando cosas en la vida, pues nos hemos ido olvidando o nos hemos ido dejando a veces, ¿por qué no decirlo? A veces sin darnos cuenta nos vamos dejando llevar porque no oímos la voz que tenemos dentro. Exactamente. Y cuando te das cuenta dices, cónchale, pero si tengo 50 años y yo siempre he estado trabajando X, cuando verdaderamente, pues te acuerdas de aquello de cuando eras niño, ¿no? Y ya a partir de ahí, de que empiezas a escuchar tu voz interior, pues ya todo empieza a fluir. Y el arte no solamente va a surgir en la literatura si escribes muy bien, o en la pintura si pintas muy bien, es posible que se ramifique en todo. Entonces, Claro, no lo cortes en nada. Si te claro. salen ricos los platos y se te da bien cocinar, aunque a ti te guste la escritura, haz ricos los platos y sigue dando esa creatividad en la cocina. Tú Exactamente. luego escribes tu libro y a lo mejor hasta terminas escribiendo un libro de De cocina. cocina, exactamente. Pero lo Exactamente. importante es no cortar ese flujo de magia, ¿no? Exactamente. Es dejarnos también aprender un poco a ser compasivos con nosotros mismos, que es algo que no nos... Mira, te saludan desde Ojén. Qué lindo. Ah, mi querido amigo Diego, un compañero de profesión. Hola, Diego, ¿qué tal? Qué alegría, Eh, gracias por vernos. También es importante practicar el arte de ser compasivos con nosotros mismos y cuando estamos en este proceso creativo, eso, o sea, mirar un poquito para acá y amarnos y tenernos un poco de paciencia, que era lo que tú decías Claro, anteriormente, ¿no? Porque si no lo hacemos con nosotros, ¿quién lo va a hacer, ¿no? Y siempre hay algo que contar, siempre hay algo que mostrar, siempre. siempre. Yo recuerdo que de chica, y lo recuerdo, ¿no? Yo siempre estaba como comunicando, me acuerdo, ¿no? Yo me ponía como en la Sí, sala de mi casa y entonces me ponía que a dar clases. Bueno, ¿qué hago yo actualmente, el día de hoy, con lo que me siento súper a gusto? Bueno, en mis terapias y con la gente que acompaño, estoy siempre comunicando, escuchando. Y qué más que hacer lo que hago con tanto agrado todos los viernes con este programa y todos los entrevistados. O sea, porque es algo maravilloso. que hago por vocación y porque me encanta. Y bueno, la escritura, ni hablar. O sea, estoy escribiendo desde que era niña, ¿no? Siempre era una notica, siempre iba con una libretica en el bolso. Mi mamá siempre me decía, pero hija, o sea, ¿por qué tú sales con tantas cosas de la casa? No es necesario. Entonces el bolsito iba lleno de pañuelitos, de libreticas.
de bolígrafo. Bueno, yo no puedo entrar Sí, a una librería, yo no puedo entrar a una papelería, yo no puedo entrar al Corte Inglés, que no estoy haciendo ningún tipo de propaganda, que yo no pase sí, sí. por, por, por la librería donde venden los libros. O sea, es una No, cosa impresionante. igual que los artículos de hecho, quien me conoce bien y a veces me hace estos regalos, eh, igual que en muchas ocasiones dices tú, bueno, pues a lo mejor es un regalo, a lo mejor que no suele ser tan destacable como otros, ¿no? Pero sin embargo a mí me llenas de felicidad, o sea, a mí me regalas un libro, me regalas la Un bol. base esta que tenemos para escribir, un bolígrafo, con el abrecartas, que ya no se utiliza, pero yo lo sigo teniendo, el abrecartas, la grapadora, y además que todo en conjunto, con mi mesa, con el tapetito negro, la grapadora, el abrecartas, el lapicito, me encanta, la verdad es que sí. De verdad que somos genios de la creatividad. No lo digo, no lo digo para mí, se lo digo a todos ustedes, créanselo, definitivamente. Sí, sí, no, la verdad que todas las personas es lo que dices. Lo que pasa es que a veces cuesta, y yo me incluyo, nos cuesta, debido al gran ruido que tenemos alrededor y las grandes prisas en las que vivimos, Sí, sí, escuchar, sentarnos y escuchar esa vocecita que tenemos en el interior que nos lo dice todo, es Caterina, así, todo. es así. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Pues mis planes para el futuro, bueno, como había comentado antes, ay, perdón, espera, ahora, es que me había saltado el relojito. Antes, como uno de los planes que tengo, bueno, tengo, como había comentado, tengo varios proyectos. En este momento estoy produciendo varios proyectos de escritura. Y luego también tengo, junto a una gran escritora, un taller de acompañamiento literario para acompañar, para resolver estas pequeñas dudas que tenemos a la hora de escribir, porque he descubierto que si uno escribe bien, dos lo hacen mejor. Uy, sí, Y ayuda, acompaña mucho tener una persona que te guíe, que sea ese lector cero de eso que tú has escrito. Y te refuerza también, ya no solamente pudiendo aportar algo objetivo sobre aquello que estás escribiendo, ¿y en qué sino consiste también, este acompañamiento? ¿Puedes contarnos un poco? perdón, ¿En qué consiste es ese que acompañamiento? el acompañamiento consiste, bueno, tú estás con una persona que quiere escribir una obra y lo primero que haces preguntando, bueno, conoces a esta persona, la conoces un poco interiormente, cuáles son su forma de ser, lo que quiere escribir, lo que le gusta, sus gustos, y ya sobre la base que esa persona, él o ella, tenga para una historia, para contar una historia, pues ya tratas de llevarlo con esa persona adelante, la animas para que se atreva a avanzar. Te puede comunicar y te puede decir, oye, pues mira, es que yo nunca he escrito, yo sé que quiero escribir, ¿cómo lo hago? Escritura terapéutica, como expresamos todo el mundo. Exacto. Dejarnos fluir y poner en un papel simplemente sin ver ni signos de puntuación, ni dividir párrafos, ni de guionizar diálogos. No, 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 tú déjate fluir. Como cuando escribíamos un diario de pequeños, ¿te acuerdas? Exactamente, exactamente. Dejarnos fluir, dejar que nuestra creatividad fluya y a partir de ahí, lógicamente, darle una forma, una coexistencia a esa historia que tú quieres transmitir. Y a partir de ahí empezar a trabajar con esa persona y una vez que haya acabado, por ejemplo, el capítulo 1, por decirlo de alguna manera, Ujú. pues leerlo con esa persona, leerlo tú, hacerle sugerencias, apreciaciones. Oye, mira, a lo mejor este párrafo, tú lo que tú quieres decir, das un circuloquio un poco grande, a lo mejor dicho de una manera, lo puedes decir de otra forma más corta o dale una vuelta, a ver cómo tú lo dirías de otra manera. ¿Y esos Y encuentros poco a son poco. vía online? Sí, en este momento son vía online básicamente. Tenemos una conexión a través de una de estas plataformas que tenemos para conectarnos, que nos ayudan tantísimo gracias a las cámaras y es como
estarnos tomando como ahora un cafecito virtual en tu sala, pues igual. Ay, Y buenísimo. entonces, pues él te va contando o ella te va contando, pues bueno, lo que ha escrito, las impresiones que ha tenido, y a partir de ahí, pues bueno, tú vas revisando con esa persona el texto, le vas dando sugerencias y a partir de ahí todo va fluyendo y es un trabajo en equipo. Y Lo bueno, importante es que no se sienta esa persona. al final, hacer de esta labor que muchas veces se hace en solitario, y que a veces cuesta cuando se hace en solitario, hacerlo acompañado, pues muchas veces resulta mucho más beneficioso, ¿no? En mi caso, también te digo que en su momento mi novela fui acompañada por un escritor, en este momento también en mi proyecto, en otro proyecto que está pronto a salir, estoy siendo acompañada, o sea, y es algo que uno dice, wow, esta persona siente lo mismo que yo, pasa por los mismos miedos, por las mismas incertidumbres, y uno se da la mano y decir, vamos a seguir adelante, que de esta salimos Por juntos, ¿no? supuesto. Y además que una cosa muy curiosa que he encontrado en este desarrollo del acompañamiento literario que te comento, que ya no solamente ayudas a la otra persona, o sea, tú a lo mejor estás acompañando a esa persona como profesional, estás guiándolo o guiándola, pero te das cuenta que te estás retroalimentando. Quiero decir que la otra persona se está sintiendo acompañada, pero luego también te está dando motivación Ciertamente, y alegría. Es una carretera de doble dirección. tal cual. Y entonces tú también escribes lo tuyo y desarrollas tu historia. Entonces al final formáis un tándem tan estupendo bueno, ya solamente hay que dejar fluir y la creatividad entre los dos, las ideas de los dos, pues es una motivación mutua. Y Es es maravilloso, increíble, Caterina, de verdad que sí. maravilloso. Cuéntanos, ¿dónde pueden encontrar esta maravilla de novela policíaca? Ay, pues muchas gracias. Bueno, yo básicamente la tengo en Amazon. La tengo en Amazon, tanto en versión digital como en versión de papel. Ok, A través de mi página web, www.carlosgarciacalvo.com, tengo un par de botoncitos en los cuales te ayuda a guiarte. Es un link de unión directo con la página de Amazon para poderlo comprar. Pero también lo tengo a nivel de libro físico, como tú lo tienes, de papel, en librerías a pie de calle, porque pienso que es muy importante apoyar al pequeño comercio. Y eso es entonces, como verdad. mi pequeña aportación es algo maravilloso, y lo tengo también en algunas librerías en Málaga sobre todo. Buenísimo. ¿Y en las redes? ¿Dónde te pueden Y en encontrar? las redes, sí. Mis redes son Carlos García Calvo Oficial, tanto en Facebook como en Instagram y como en YouTube, que también tengo un canal en YouTube. Y allí, pues, sobre todo en Instagram, es donde, en todas en general, pero en Instagram es como la más utilizada, ¿no? La que más solemos acudir. Genero una serie de contenidos, de pequeñas promos, adelantos sobre mi obra, leo un párrafo. Hay una serie de contenidos dentro de mi canal. O Y sea la que siempre verdad estás en que contacto con tus lectores, que eso es sumamente sí, importante, ¿no? es que es sumamente, es fundamental porque gracias a ellos, cosa que ya gracias a esta bella oportunidad que me brindas, agradezco a todos sus bellos mensajes y sus bellas aportaciones, te ayudan a motivarte. Entonces, tanto en mi página web como, por ejemplo, en Amazon, hay un espacio en el que tú puedes volcar el contenido de lo que te ha parecido la obra. Entonces, gracias a ello, pues es un punto maravilloso que sirve de interacción con tus lectores Claro. y, y vas avanzando en las ideas de que ellos si ves si va gustando la obra, lo que te sugieren. Hubo una anécdota muy graciosa, muy divertida de una de las lectoras que fue precisamente en Amazon, donde la encontré, que me escribió y me dice, bueno, me dice Carlos García, me ha encantado tu obra, me ha parecido maravillosa, me la he leído en poco tiempo
Y me pone luego como una pequeña postdata, me dice, pero por favor, que la próxima sea más larga. Y A mí dije, me dijeron cónchale, lo pues mira, mismo. le ha gustado. Entonces, pues esas cosas te motivan y dicen, Dios, pues mira, lo que he hecho para comunicar Claro, verdaderamente lo he conseguido, he comunicado. Es claro, algo claro. bonito. Para Sí. ir cerrando, porque no quiero que Instagram me corte, Ah, sí. para concluir, ¿se puede vivir de talento? Se puede, definitivamente se puede, pero con una gran dosis de realidad y tesón. Tienes que saber de que si quieres llegar a un punto que es el que motiva tu talento, dices, bueno, pero yo para llegar a ese punto de talento que quiero yo llegar, yo tengo que suministrarme una base, un, Exactamente. un sustento. Luego llegará un momento, y no hay que dudarlo nunca, de que nuestro sustento podrá salir con nuestro talento. Pero al principio hay que ayudar, hay que ayudar. Y no dejar de persistir, persistir, ser pesado contigo mismo y no perder la luz de ese faro que nos guía, y que al final si seguimos el faro vamos a llegar. Exactamente. Pero no puedes abandonar a la primera de cambio, porque entonces no lo consigues. O sea, Tienes que seguir adelante. no perder de vista el darle vida a tu talento. Darle vida, por supuesto, bien dicho, muy bien. Y porque esa segunda profesión, o ese pequeño sustento que tienes al lado, que lo llevas en paralelo, nutre a tu talento. También porque gracias a él puedes seguir nadando. Claro. Y ya luego, pues, juntas una cosa con otra y obtienes tu triunfo final. ¿Cómo decía el refrán? Un refrán español muy famoso, el que la persigue, la consigue, o algo Claro, así. algo así. Ahí tienes que estar en la brecha. Sí, Pues bueno, mi gente linda, espero de verdad que hayan disfrutado de esta entrevista con Carlos García Calvo. Yo de verdad estoy maravillada, me ha encantado y la he disfrutado, pero muchísimo. Me quedo con el hecho de sí, se puede vivir de esto que nos por apasiona, supuesto. cuando, mm, cuando simplemente somos visionarios, tenemos el foco bien, bien afinado y sobre todo hay un ingrediente que es fundamental y es mantener la motivación. Porque simplemente, mira, aquí te dicen, el que la sigue, la consigue. Exactamente, exactamente ese refrán. Que luego terminamos siendo todos como el libro gordo de Petete, ¿no? Que tenemos un refrán para cada cosita. Sí, es verdad. Exactamente. Sí. Entonces, yo siento que sí, no debemos de perder la motivación porque realmente este es ese ingrediente que nos va a mantener vivos, que nos va a mantener con ánimo a seguir adelante. Que vamos a encontrar piedras en el camino, sí, muchas. Que vamos a encontrar días en donde no nos provoca hacer eso que tanto nos apasiona o que nos gusta, porque bueno, estamos de bajón, porque somos seres humanos, normal. Por supuesto. Pero algo de lo que sí estoy segura, que si es algo que te apasiona, ese bajón no dura mucho tiempo. Inmediatamente vuelves a ese algo que te emociona, que te motiva, como bien sea escribir, pintar, cantar, hacer música, cocinar, bailar, vender, lo Y, que sea. y, y seguir, no perder esa luz, ese foco que yo decía antes, te ayuda a vencer ese miedo que todos tenemos al principio de que no nos atrevemos. Exactamente. ¿Por qué no te vas a atrever? O sea, ¿qué es el mayor mal? Yo creo que el mayor mal puede ser que la gente, si por ejemplo esto lo estás enfocando a la literatura, pues yo creo que el mayor mal puede ser que la gente se pierda esa futura obra que tú saques. Exacto. Y tú te pierdas la gran experiencia y la maravillosa experiencia de crear esa narración. Entonces, Exactamente. miedo no hay que tener en la vida. Y esa luz ilumina esa tiniebla del miedo y sales de ello. Y Sales de ello y vas siempre, hacia adelante. siempre, en el caso de nosotros los escritores, siempre va a haber alguien allá afuera que les guste tu obra, siempre.
Así sea el que pinte, Siempre. el que baile, el que cante, siempre va a haber alguien allá afuera disfrutando o queriendo disfrutar de lo que tú le estás entregando. Así que bueno, mi gente linda, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como les dije al principio, este es un espacio dedicado a todos ustedes que son los protagonistas de Cuéntame tu historia de éxito, porque bueno, después de una semana de trabajo, donde estamos así como cansados, entrar a este espacio y escucharnos, saber que estamos aquí en este calorcito humano, a mí Claro. particularmente me llena, a mí particularmente me regocija. Así Y que bueno, quiero agradecerte, Caterina, que este bello espacio que tienes de Cuéntame tu historia de éxito ayuda y motiva muchísimo a las personas. bueno, Vemos esa es que la idea. podemos seguir y que tenemos ilusión, entonces es una gran labor social y humana. Muchísimas gracias porque es luz y belleza. Muchas gracias. Esa es la idea, que se sientan a gusto los que están y los que después vienen, porque los que lo ven en diferido siempre hay un comentario bonito, siempre, siempre, eso nunca falta. Así que bueno, me Qué bonito. despido como lo hago todos los viernes, diciéndole que solo por hoy, mi gente linda, sean felices. Solo por hoy. Ya Dios dirá mañana. No se olviden que hemos venido a esta experiencia llamada vida a ser felices, somos arquitectos de nuestro propio destino, somos co-creadores de nuestra realidad. No se olviden de esto y bueno, los espero el próximo viernes con otro invitado de lujo, de verdad, como todos los que pasan, como digo yo, por la sala de mi casa a tomarse un cafecito virtual. Y mi alma saluda a vuestras almas, mi gente linda. Así que Dios me los bendiga. Que pasen un feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Amor y voluntad a todos. Gracias. Exacto. Adiós.